Yo les comenté en el video que hay un tipo de iluminación muy conocida que se llama iluminación de 3 puntos. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, básicamente que normalmente la iluminación de 3 puntos vamos a tener una luz principal, que es la que afecta de manera más global a nuestro personaje. Normalmente esa luz tiende a estar unos aproximadamente 45 grados en inclinación hacia arriba, o sea que supongamos que estaría por acá, ¿sí? Nunca de lleno, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar que yo rompo un poco esa estructura para hacerlo más al gusto mío, más a donde yo lo quiero llevar, ¿sí? Pero normalmente es la iluminación de 3 puntos, es una luz arriba, una luz de... Esta es la key light, se llama, la luz clave, la principal. Después tenemos una luz de recorte, o mejor dicho, vamos a hablar de la fill light, que la fill light viene siendo una luz que normalmente va en contrapunto en cuanto a posición de la key light, es la fill, es la que rellena un poquito la parte oscura para que no quede tan negra, ¿sí? En este caso yo la puse de este lado porque mi key light luego vamos a ver que la pongo más desde el otro lado y un poquito frente hacia abajo, pero ¿sí? Supongamos que yo tengo esta iluminación y tenemos nuestra key light que va a dar como una especie de iluminación como de relleno sería, ¿sí? De fill justamente, y la intensidad tiende normalmente a ser baja porque es como para dar esa sensación simplemente de relleno. De nuevo, todas estas estructuras se pueden romper, si no tienen que simple hacerlo tal cual dice la teoría de este tipo de iluminación. Y después tenemos la rim light, que es la luz de recorte, que justamente lo que nos va a dar es un recorte, es una silueta, que esa sí tiende a estar por atrás. ¿Qué pasa? Esta luz, fíjense que cuando yo lo muevo hacia el centro, acá me va a hacer una especie de outline, como un trazo en todo nuestro personaje. Yo lo voy a llevar hacia un punto, hacia un lateral, para que justamente me ilumine un lateral. Y mientras más la llevo al centro, más va a recortar. Ahora, normalmente estas luces vienen por defecto con esta curva. Nos vamos a poner un poquito más técnicos, pero porque lo necesitamos. ¿Qué son las curvas de la propiedad de luces? Las curvas básicamente nos dicen cuánta intensidad y de qué manera va a afectar al modelo, ¿sí? Normalmente la intensidad viene así, viene ahí, como les mostré recién, y fíjense que es como una iluminación más pareja, cuando yo la pongo por ejemplo de este lado, es como afecta de... Yo señalo acá el monitor como si me estuviera mirando con la mano. Genial. Bueno, vamos a ver acá. Todo esto que está acá, de una manera más pareja. Dame con el cursor, Claro, amigo. y cuando yo, totalmente, bajo este puntito, fíjense que se va a empezar a focalizar. Pero para que sea mucho más focalizada y mucho más línea, lo que yo hago es le pongo un clic, una pancita en el medio y le hago una curvita finita. Y fíjense cómo ahora se torna, sin perder intensidad, lo que pierde es cuánto abarca esa luz en el modelo nuestro. ¿Sí? Lo hago como más rim, más de recorte. Y ahí sí manejo intensidades altas, porque lo que yo necesito, si lo dejamos ¿cómo se llama? En uno, no va a iluminar demasiado, o va a iluminar poquito, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí es elevar el intensity. Bien. Luego, por ejemplo, me voy a esta fill y lo voy a acomodar, lo voy a ir acomodando donde yo quiero, también controlando la intensidad. Esto es como para hacerlo, perdón, de una en el modelo. Luego me voy acá a mi key light y yo en este caso, como es un personaje como más que la iluminación necesito que sea un poco más dramática, yo lo pongo un poquito medio desde abajo. Nunca normalmente se ilumina una persona desde abajo, porque si no te hace como una sombra de abajo hacia arriba, es siempre de arriba hacia abajo. Hay varios tipos de iluminación, está la Rembrandt, la mariposa, bueno, mitad y mitad, hay un montón, pero simplemente ahora vamos a tratar de hacer que tenga un toque más dramático. Cuando digo dramático me refiero a como que no sea algo tan natural, porque es un personaje que es más tipo del inframundo o algo así. Entonces es lo que estoy buscando. Y después la coloración de las luces, bueno, la naranja es porque me da un poco esa sensación, como les dije recién, como a inframundo.
que puede ser a naranja roja, más algo tipo de fuego, lava, etcétera. Y la verde es porque spawn, el poder de spawn es verde, ¿sí? Entonces es un poco por eso la configuración de los colores. Cuando yo tiro un render así como bien, con el BPR, que está en 3 por general, esto que está en 3 es la calidad. Si yo lo pongo en 0, van a ver que, por ejemplo, el render lo va a hacer súper rápido, pero las líneas, todo lo que recorta el personaje va a quedar, como se llama, fíjense, todo lo que es esto, como dentado, ¿sí? Cuando yo le voy agregando el SPix, que es la calidad por píxel, lo que va haciendo es suavizando esas curvitas, esas liñitas, y por ende va tardando un poquito más. Yo normalmente lo tiro en 2, porque en 3 no hace falta. A veces, cuando uno hace algo de mucha resolución, está perfecto, pero normalmente en este formato de Full HD con 2 viene bárbaro. Entonces, Pregunta, acá tenemos sí. perdón, Dani, tiene que ver con esto. Franco Torales dice, lo que manejas con la curva es la atenuación de la luz. No. Sí, no de la intensidad, sino de cuánto afecta en el modelo. Sí, por ejemplo, esperen que le voy a poner un ejemplo un poco más gráfico. Yo tengo esto acá. Tengo esta curva de la ring light, que lo pueden hacer no solamente con la ring light, lo pueden hacer con cualquier luz. Pero la ring light yo lo hago porque necesito que quede más, justamente, más contorno. Fíjense que si yo lo que hago acá, ¿sí? Voy a apagar las otras. Voy a apagar esta y voy a apagar esta. Ahí. Cuando yo bajo la curva, estoy bajando cualquier curva. Ahí está, Dios mío. Cuando yo bajo la curva, se me retobó la curva. Ahí. Cuando yo subo, fíjense que me cubre mucho más porción. Cuando lo bajo, menos porción. Y cuando hago esta pancita hacia adentro, tiende a ser mucho más puntual. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy buscando. Pero no modifica la intensidad de la luz, sino cuánto cubre el modelo. ¿Sí? Lo puedo hacer con cualquier luz a esto. Con la frontal también lo puedo hacer, lo puedo hacer una pancita y hace distintos efectos, etcétera, pero no lo vamos a hacer porque no hace el efecto que yo estoy buscando. Bien, volvemos al modelo. Vos cualquier cosa decime, Clau, como recién. Sí, acá tenemos que Massinger Z14 dice, como si cerraras las aletas del foco, usaras pantallas para recortar. Totalmente. Exactamente. Ahí vamos. Exactamente. Ese es el mismo efecto. Bien. Ahora, yo toco simplemente dos cosas en render. Acá pregunta, Sí, sí, pregunta sí. Andrew, que es interesante la pregunta, si vos estás, digamos, acá en la webcam, en tu ambiente, tenés 3 luces como en el spawn, ¿estás usando? Sí, algo por el estilo. Tengo una ring light que está a este lado, que la puse en verde para justamente porque estamos trabajando con Spawn. Ah, guarda, ese es un detalle que nadie lo Ah, notó. Es un qué detalle muy tipo, profesional qué este. tipo. Por eso Daniel está donde está, ¿eh? Porque está atento a todo el detalle, ¿eh? Tenemos esta especie de ring Eso sí. light que les voy a mostrar. Ese es el que se ven ahí, que es como un softbox, para que no me dé una sombra muy fuerte. Fíjense que si yo, a ver, fíjense que la sombra que genera esto es más suave. Después tenemos una key light, que es la que tengo acá adelante con un paraguas, que es como un softbox grandote, que es la que me ilumina en general a mí. Y después tengo en el fondo, que acá está haciendo otro tipo de efecto, porque no lo tengo apuntando más hacia mí. O sea, me faltaría como la fill. La que tengo en el fondo es para que ilumine el fondo, porque si no se ve nada. Pero si yo, por ejemplo, miren esto. Una fill light, o sea, esta que yo le puse acá al muchacho, vendría a ser esto que voy a hacer ahora. Fíjense que ahora se me va a iluminar la cara a mí. Se me va como prender un poquito más de color blanquito. Es como que me agrego un poco de color. Básicamente yo tengo dos monitores y en este monitor le puse la pantalla en blanco. Eso sería una fill light. Porque no es una luz súper potente, pero sí me rellena una parte que no me deja todo este lado oscuro de la cara.
¿sí? Eso en fotografía y iluminación para fotografía estática y cinematográfica es lo básico. Es la iluminación más básica lo primero que uno aprende cuando estudia lighting o iluminación. También este field light en fotografía se suele hacer con los rebotadores, con los bouncers, con los, no me acuerdo cómo se llaman, que son como unas cosas redondas en el cual vos, supongamos que estás, no sé, estás en el día, en un pleno día y vos estás sacando una foto a contraluz. Normalmente esa persona se tendrá a ver oscura y si subís mucho los ISO o el parámetro que te guste para que esa persona se vea más iluminada, vas a reventar el fondo. Entonces lo que se tiende a hacer son dos cosas. O bien usas un flash de zapata en el cual vos lo pones donde vos querés y cuando vas a disparar ahí se ilumina. O bien utilizas el sol con un rebotador de luz para que esa luz rebote en el plano blanco o si querés un tinte más anaranjado. Algunos vienen con una especie de como de metalizado anaranjado o blanco, el cual te ayuda a iluminar más la persona y rebota y hace que esa especie de fill light que estamos generando acá por otro lado, ¿sí? Y el recorte va a ser naturalmente por el sol por ahí. Es un poco jugar. Yo creo que algo que tiene interesante de la parte de iluminación es la creatividad. Es que hay, con el mismo esquema o similares, hay un montón de formas de poder lograr algo interesante. Pero para eso uno tiene que estar dispuesto a ser creativo y a tratar de buscar e inventar. Y uno a veces tiene una vaga idea de lo que quiere y sale cuando empezás a trabajar. O sea, sale cuando empezás a decir, bueno, voy a ver qué pasa. Pongo una luz acá, otra y otra allá y tiro un render y vemos que sale. Cuando ya se empieza a hacerlo mucho, ya sabes cómo te va a quedar. Y ya empezás a hacer un ajuste más fino y a buscar cosas que por ahí de una manera... de otra manera no tendrías que estar buscándolas, ¿viste? Porque ya las conoces cómo va a influir. Pero también tiene mucho que ver con el objeto que estés iluminando, ¿sí? Porque si es una persona blanco, es un personaje blanco, no es lo mismo que es un personaje totalmente negro o oscuro. Entonces, eso es un poco también lo que hay que tener en cuenta, ¿sí?